Entre finales de los años 90 y principios de los años 2000, en la Ciudad de México empezaron a aparecer cuerpos de mujeres de la tercera edad, muertas en sus propios departamentos, en colonias como Benito Juárez, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero. Al principio eran solo expedientes sueltos: paro cardíaco, muerte accidental, asalto con violencia. Pero detrás de esos papeles habían nombres reales, personas reales, y detrás de todas ellas había una sola persona: Juana Barraza Samperio, ex luchadora conocida en los rings como la Dama del Silencio y en la historia criminal de México como la Mataviejitas. En 2008 fue condenada a 759 años de prisión por 16 asesinatos comprobados, aunque las autoridades investigaron más de 40 casos. Esta es la historia de cómo una mujer que creció odiando a su propia madre terminó casando a las abuelitas de la Ciudad de México. Uno de los primeros casos que luego se atribuirían a Juana Barraza es el de María Guadalupe González Juan Bels. Finales de los 90, Delegación Cuauhtémoc. María Guadalupe, una mujer mayor que vivía sola, es encontrada sin vida en su departamento. La escena, para los policías de la época, no tenía nada de extraordinario. Una mujer de edad avanzada, aparentemente fue un robo, signos de estrangulamiento. El expediente se archivó como un homicidio más en una ciudad saturada de violencia. Pero para Juana Barraza, ese crimen fue el descubrimiento de algo mucho más oscuro, que podía entrar a la casa de una anciana, ganarse su confianza, matarla con sus propias manos, y que nadie, absolutamente nadie, iba a sospechar de una mujer robusta que se presentaba como trabajadora social. Ese caso marca el salto definitivo entre la fantasía de venganza que llevaba años alimentando y la realidad brutal de convertirse en una de las peores asesinas seriales de todo México. Con los años, los expedientes comenzaron a acumularse. Mujeres entre 70 y 90 años, estranguladas dentro de sus propias casas, con pequeños objetos robados. Pero en mayo del 2003, un caso rompió el patrón de crímenes invisibles: el asesinato de Gloria Enedina Rizo Ramírez, de 81 años, en la delegación Benito Juárez. Gloria Enedina fue encontrada muerta en su departamento, estrangulada. En la escena del crimen, la policía encontró algo que no podía ignorar: una huella dactilar bien marcada en un vaso. Cuando los peritos la analizaron, no coincidía con ningún hombre en su base de datos. La huella pertenecía a una mujer. Esa huella, hallada en casa de Gloria Enedina Rizo Ramírez, se convertiría en una de las piezas clave para vincular a Juana Barraza con la serie de asesinatos. Aunque todavía nadie se atrevía a decirlo abiertamente, por primera vez los investigadores internos hablaban de una posibilidad que resultaba para la época incómoda: el asesino serial de ancianas podía ser una mujer. El 25 de enero del 2006, Juana Barraza cometió el error que la sacaría para siempre de las sombras. Esa tarde se dirigió al domicilio de Ana María de los Reyes Alfaro, una mujer de 89 años que vivía sola en la colonia de Moctezuma, en la delegación de Venustiano Carranza. Se presentó, como siempre, como una trabajadora social, supuestamente enviada por el gobierno para hablar de programas para adultos mayores. Varios testigos vieron a Ana María abrirle la puerta a esa mujer de contextura robusta y de cabello corto, y subir con ella las escaleras del edificio. Minutos más tarde, vieron salir a la misma mujer, visiblemente nerviosa, apurando el paso hacia la calle. Cuando el hijo de Ana María llegó al departamento, la encontró muerta, estrangulada con un estetoscopio. La policía reaccionó rápido. Por radio se difundió la descripción de la sospechosa. Poco después, en las inmediaciones de la zona,
agentes de la Secretaría de Seguridad Pública pudieron detener a la mujer, que coincidía con todos los rasgos. Su nombre, Juana Barraza Samperio. En su bolso encontraron credenciales falsas, objetos que podían vincularla con otras víctimas y, al investigar su vida, descubrieron que aquella trabajadora social también era luchadora profesional, la Dama del Silencio. El error de Juana, en el caso de Ana María de los Reyes Alfaro, fue dejar demasiados testigos y no contar con una reacción policial inmediata. Algunos dirían que ya estaba completamente confiada de su modus operandi y de que las autoridades estaban buscando a un asesino masculino. Durante años, los asesinatos de mujeres mayores habían sido tratados como hechos aislados. Pero cuando la prensa comenzó a unir los casos y a hablar de un asesino de viejitas, la Ciudad de México se llenó de miedo. Los diarios publicaban encabezados sobre un psicópata suelto. En las colonias populares y de clase media, las familias empezaron a llamar más a sus madres y a sus abuelas y a advertirles que no abrieran la puerta a desconocidos. Pero, sin embargo, casi todas las descripciones hablaban de un hombre y supuesto enfermo, un falso médico, tal vez un exmilitar. Se difundieron retratos hablados masculinos. Se construyó en la mente colectiva la imagen de un viejo asesino de ancianas. La posibilidad de que la responsable fuera una mujer era tan incómoda, tan contraria al estereotipo de la mujer cuidadora, que durante mucho tiempo nadie quiso ver la realidad. Dentro de las oficinas de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, algunos investigadores empezaron a conectar puntos: víctimas, mujeres de la tercera edad viviendo solas, método, estrangulamiento, muchas veces con objetos que habían en la casa, como cables, mascadas o estetoscopios, robo, cantidades pequeñas de dinero, algunas joyas, cosas fáciles de cargar que no llamaran mucho la atención. Se creó un expediente específico para el caso. Se habló de al menos 40 asesinatos con patrones similares, pero la investigación chocaba una y otra vez con los mismos problemas: escenas de crímenes contaminadas, muertes de ancianas clasificadas como naturales sin haber realizado ningún análisis, sin una autopsia, poca atención institucional a la violencia contra los adultos mayores. El caso entró en un punto muerto. Mientras tanto, Juana Barraza seguía en las calles, camuflajeada entre trabajadoras, comerciantes y amas de casa, observando a sus víctimas en mercados y parques. Y para entender cómo llegó hasta ahí, hay que regresar al principio, a su infancia. Juana Barraza Samperio nació en 1957, en el estado de Hidalgo. Su historia está marcada por el abandono y la violencia desde temprano. Su madre, según el propio testimonio de Juana, era alcohólica y la maltrataba física y emocionalmente. Uno de los episodios más terribles de su vida es también uno de los más repetidos en los expedientes y documentales. Su madre la había entregado a un hombre mucho mayor a cambio de unas botellas de alcohol. A partir de ahí, Juana habría sufrido abusos sexuales durante años, una niñez sin protección, sin figura materna que cuidara de ella, sin que nadie la viera como algo más que un objeto que se podía intercambiar. De adulta, se mudó a la Ciudad de México, vivió en pobreza extrema, trabajó en lo que pudo, tuvo hijos que criar casi sola. En la lucha libre encontró una especie de escape. Bajo la máscara de la Dama del Silencio, era fuerte, admirada, con el control en el ring y el delirio del público. Era intoxicador y embriagante para ella. Pero la rabia, el resentimiento hacia la figura materna nunca desaparecieron. Cuando el Ministerio Público y los peritos analizaron su perfil criminal, encontraron algo
en común en casi todas sus víctimas. Eran mujeres mayores, solas, que para ella representaban una y otra vez a la madre que la había traicionado. Cada estrangulamiento era, en su mente distorsionada, una repetición de la misma escena: castigar a la madre ausente en el cuerpo de otra mujer. Explicar su infancia no justifica sus crímenes, pero sí nos ayuda a entender cómo una niña maltratada se puede convertir, décadas después, en la asesina serial conocida como la Mataviejitas. Tras la detención de Juana Barraza el 25 de enero del 2006, la policía comenzó a revisar caso por caso las muertes sospechosas de las mujeres mayores en la ciudad. Las huellas encontradas en casa de Gloria Enedina Rizo Ramírez, los testimonios de vecinos de Ana María de los Reyes Alfaro, los patrones repetidos en las colonias como Moctezuma, Guerrero y Álamos, fueron encajando como piezas de un rompecabezas macabro. Testigos que antes habían hablado de una persona, ahora se atrevían a decirlo claro. Habían visto a una mujer de contextura robusta entre unos 40 y 50 años salir de las casas poco antes de que encontraran a las víctimas. Peritos y criminólogos elaboraron un perfil. Juana se ganaba la confianza de las víctimas, presentándose como enfermera, trabajadora social o funcionaria del gobierno, aprovechando programas reales de atención a adultos mayores para dar más credibilidad a su historia y ganarse la confianza de sus víctimas. La cacería humana terminaba oficialmente con su captura, pero el verdadero horror era descubrir cuántas abuelitas habían muerto antes de que alguien la detuviera. En 2008, Juana Barraza Samperio fue llevada a juicio. La Procuraduría del Estado Federal la acusó formalmente de decenas de homicidios, pero las pruebas más sólidas permitieron acreditar 16 asesinatos y varios robos agravados. En el juicio salieron a la luz detalles escalofriantes: la forma en que elegía a sus víctimas, cómo se ganaba su confianza, cómo las estrangulaba, muchas veces con lo primero que conseguía a la mano: cables, mascadas, hasta un estetoscopio. Se habló de al menos 40 a 48 casos investigados que encajaban con el mismo patrón. Psiquiatras y psicólogos forenses explicaron su odio hacia las mujeres mayores, su historia de abuso, su resentimiento contra la figura materna. Juana negó varios crímenes, aceptó otros, y llegó a decir que odiaba a las viejas porque le recordaban a su madre. Al final, el tribunal la condenó a una pena ejemplar: 759 años de prisión. En la práctica, eso significaba solo una cosa: pasará el resto de su vida en la cárcel. Hoy, Juana Barraza, la Mataviejitas, sigue presa en un penal de México. Su caso obligó a las autoridades a reconocer que también existen asesinas seriales mujeres, que los adultos mayores son un blanco vulnerable y que los prejuicios de género pueden retrasar una investigación durante años, generando una cantidad innumerable de víctimas. Pero más allá de cambios en protocolos y estadísticas, quedan los nombres de las víctimas: María Guadalupe González Juan Bels, Gloria Enedina Rizo Ramírez, Ana María de los Reyes Alfaro, y las decenas de víctimas, porque nunca podremos nombrarlas a todas. Familias marcadas por la culpa y el dolor. Una ciudad que descubrió que el monstruo no siempre tiene el rostro que esperamos. La historia de Juana Barraza Samperio nos deja preguntas incómodas. ¿Un monstruo como la Mataviejitas nace así o se construye con años de abuso, abandono y violencia? ¿Hasta qué punto la infancia de Juana explica lo que hizo? ¿Y tú, crees que alguien con una historia como la de Juana estaba condenada desde niña o siempre tuvo la elección? Te leo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando la mente de los asesinos más perturbadores de México y Latinoamérica, quédate en el canal y mira el siguiente caso. La oscuridad tiene muchas caras y aquí las vamos a mirar de frente todas.
Buenas noches.